Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hoy queremos hacer una presentación de un análisis de un marco jurídico que tuvo el objetivo de mirar algunos países de América Latina en lo referente al financiamiento del cuidado. Este trabajo surgió a iniciativas de la TINDAD, preocupado, la red está siempre preocupada, tiene como uno de sus principales objetivos la justicia económica en la región, y por lo tanto, hoy en el debate de la economía del cuidado y de la crisis de los cuidados, tiene por un lado dos preocupaciones: generar los recursos, construir sistemas tributarios justos para generar los recursos para financiar políticas sociales y el desarrollo, y por otro lado el rápido crecimiento de la deuda, que siempre ha impactado negativamente con la implementación de las políticas de austeridad, que a su vez han recortado recursos para políticas sociales que están directamente relacionadas a las demandas de las mujeres. Y en ese ámbito es que, bueno, a través de Wellspring hemos recibido una convocatoria para solicitar este apoyo de varios estudios jurídicos de la región, y hemos propuesto este tema, el financiamiento del cuidado en el marco de la protección social. Y hemos recibido el apoyo de Trustlaw, una institución que coordinó el análisis de los países que propusieron hacer los estudios, que son 5 países: Chile, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. Entonces, bueno, hoy queremos presentarles el documento terminado, y para eso quiero darle lugar a Bianca Confantino, que va a hacer una muy breve presentación eh, de esta lógica de la cooperación. Y desde ya un agradecimiento a este equipo de trabajo, porque no fue fácil definir desde un inicio qué era cuidado para buscar las normas que definen el financiamiento del cuidado. Así que ese fue un trabajo que nos llevó mucha discusión y que va a estar en permanente discusión. Porque a nivel global tampoco existe, no es como la política educativa o la política de salud, que ya tiene marcos conceptuales bien definidos. Entonces, bueno, fue realmente un trabajo de aprendizaje para todas quienes trabajamos. Hicimos esta trayectoria en este documento. Bianca va a hacer una presentación de la lógica del trabajo, después se van a hacer presentaciones por países, y finalmente comentarios sobre los países realizados por economistas feministas y antropólogas y otras compañeras que trabajan los temas del cuidado en la región. Adelante, Bianca. Muchas gracias, Vero. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sumarse a este evento de presentación. Estamos muy contentos de estar lanzando este informe junto a la TINDAD, y también extendemos el agradecimiento a Wellspring Philanthropic Fund, que no hubiese sido posible el lanzamiento si no fuera por la iniciativa que llevamos a cabo juntos. Y también quiero agradecer a los estudios jurídicos que participaron de esta investigación, principalmente a Consortium Legal, que fue el estudio que estuvo coordinando todo el trabajo, a Hogan Lovells, a García Sayán Abogados, Uller Reguls y Morales y Besa. Bueno, la verdad que fue un proyecto muy, muy ameno. Trabajar juntos se nos dio muy bien, y estamos contentos con el resultado.
Nosotros somos parte de Trust Law, junto con mi colega Candela que está por acá, y es un programa global de pro bono legal de la Fundación Thomson Reuters, y lo que hacemos es conectar a organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales con estudios legales y equipos legales corporativos de empresas alrededor de todo el mundo, para que estas organizaciones, al igual que la Tindad, puedan realizar solicitudes de asistencia legal gratuita, que puede ser para cuestiones del día a día de las operaciones de la organización, como estos estudios legales transfronterizos en todas partes del mundo. Y estos proyectos son proyectos en los que nosotros los acompañamos a las organizaciones y trabajamos con ellas durante todo el proyecto para asegurarnos de que el resultado sea el esperado y que se cumplan los plazos pactados, y generalmente lo que hacemos es asignar una firma coordinadora, que lo que hace es justamente coordinar todo el proyecto y recapitular todos los capítulos de los diferentes países en un documento único. Y bueno, después nosotros hacemos también desde la fundación todo un trabajo de revisión de contenido y de redacción, etcétera, para que el producto sea el terminado. En este caso también hicimos el diseño del informe, y por esto cuenta también con las fotografías de Reuters. Así que ahora les comparto por chat cómo quedó el producto final, que ya está publicado en nuestra página y también está en la página de la Tindad. Así que nuevamente agradecerles a todos los que participaron, y estamos muy contentos con el proyecto, y ojalá a partir de esta investigación surja mucho trabajo más para hacer y que podamos trabajar juntos nuevamente. Bueno, gracias Bianca, y por supuesto le agradecemos a María Candela Zunino y a José Andrés Gutiérrez, que coordinaron todo el trabajo desde Traslo. Bueno, y ahora vamos a empezar con una ronda de presentaciones por países con Vicente Carrillo de Chile. Y bueno, bienvenidos Vicente, en general vamos a todos a tener alrededor de 5 minutos. Perfecto, muchas gracias Verónica. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. También gracias por la presentación y especialmente por habernos invitado a participar de esta iniciativa. Mi nombre es Vicente Carrillo, como señaló Verónica, y soy abogado asociado a la firma Morales y Besa en Santiago, Chile. Y bueno, en esta pequeña presentación me gustaría dar a conocer cuáles fueron las principales conclusiones a las que llegamos en la preparación de este trabajo, así como señalar los desafíos que tiene el sistema chileno hoy en día en esta temática. Entonces, a modo de introducción, en Chile nosotros pudimos destacar que el sistema de protección social se encuentra como un modelo de gestión constituido por distintas acciones y prestaciones sociales que son ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado, y en general están destinadas a la población nacional más vulnerable de un punto de vista socioeconómico, y por lo tanto requieren cierta acción por parte de los organismos del Estado para acceder a mejores condiciones de vida. Ahora, desde un punto de vista orgánico, este sistema se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, entre los cuales se encuentra una serie de iniciativas programáticas, principalmente, que buscan garantizar que tanto mujeres como niñas reciban una cobertura de protección adecuada a lo largo de su vida, independiente de la situación de su vida que se encuentren, sea adulto mayor, por ejemplo, o sea una niña. Entonces, además de la propia institucionalidad que nosotros también desarrollamos que se puede apreciar en el informe, y así como también la dictación de distintas normativas de protección, tales como leyes de maternidad o leyes laborales, que buscan fortalecer este sistema de cuidado. Existen ciertas iniciativas que son más bien directas, que buscan fortalecer el sistema asistencial, tales como programas. Por ejemplo, existe un programa a cargo de este ministerio que se llama Programa Mujer Emprende,
que fomenta el desarrollo de los negocios de mujeres emprendedoras, que busca fortalecer las competencias y las habilidades en el emprendimiento. O también, por ejemplo, un programa que se llama Mujeres Jefas de Hogar, que busca también fortalecer y darle autonomía económica a las mujeres que son jefas de hogar. Pero también nosotros encontramos que existen diversas ayudas monetarias, ya propiamente tal en dinero, que se traducen en bonos, por ejemplo, bonos de trabajo a la mujer, para el 40% más vulnerable de la población, o también, por ejemplo, un bono por hijo, que se otorga a mujeres que cumplan ciertos requisitos, pero que principalmente está destinado a mujeres mayores de 65 años. Entonces, de lo anterior, nosotros pudimos concluir que el sistema asistencial en Chile se identifica tanto en aspectos laborales, de salud, familiares, pero no solamente, y esto también nos llama harto la atención, no solamente son dinero, financiamiento que va directamente a las mujeres que lo requieran y cumplan con el requisito del programa específico, sino que también existen políticas públicas que buscan invertir más bien en potenciar las herramientas que puedan tener las mujeres para el desarrollo en distintos ámbitos. Y en ese sentido, más precisamente el financiamiento del sistema chileno varía de acuerdo a la naturaleza pública o privada de la institución que esté otorgando la debida prestación social, por así decirlo. Y bueno, en Chile vemos que principalmente las iniciativas son públicas y privadas. Por un lado, públicas se financian con fondos públicos regulados en una ley de presupuestos anual, en la cual se destinan diversos montos para financiar, por ejemplo, iniciativas del propio Ministerio de Desarrollo, como las que ya mencioné, pero también iniciativas del Ministerio de la Mujer, tales como, por ejemplo, casas de acogida o centros de atención a víctimas, entre otros. Pero también nosotros encontramos que existe bastante iniciativa privada, ejecutadas por organizaciones no gubernamentales y otras agrupaciones privadas, donde no quiero dejar de mencionar que la ley chilena implementa también beneficios tributarios para el fomento de los sistemas de asistencia, lo cual principalmente se materializa en lo que en Chile se denomina la ley de donaciones. Y esto sin querer entrar mucho en el detalle de la ley. La ley otorga beneficios tributarios para aquellas organizaciones que tengan ciertos fines destinados al desarrollo social, o, por ejemplo, la educación o la equidad de género. Por lo tanto, gozan de beneficios tributarios. Entonces, como vemos, en Chile el sistema de cuidado, nosotros podemos concluir que ha ido en un constante crecimiento, desde la creación de una institucionalidad que busca poner en práctica las políticas públicas, pero sin perjuicio de que uno pueda mirar los indicadores o las estadísticas que indican que falta mucho progreso aún. Nosotros al menos rescatamos que es posible evidenciar un avance sostenido en el marco jurídico actual, que busca la igualdad de mujeres en diversos aspectos de vida familiar o vida laboral. También con un enfoque de género que creemos que ha ido en un constante aumento. Entonces, pero en nuestra opinión, y para ir cerrando, uno de los mayores desafíos que nosotros identificamos en el sistema chileno es el avanzar hacia una conformación de un sistema de protección más bien universal e integral. Es decir, nosotros pudimos evidenciar que existe un sistema de ayudas focalizadas para diversos grupos, pero no pudimos ver que existiera un sistema, como dije, universal. Entonces, creemos que la clave para ello es asegurar el mecanismo y obviamente los presupuestos necesarios para garantizar que estas instituciones puedan actuar coordinadas, lo que podría propender, por ejemplo, a aumentar la extensión de las coberturas, también mejorar la capacidad de respuesta, pero sobre todo visibilizar ciertas barreras de acceso que enfrentan mujeres a diversos programas, como los que ya mencioné. Sobre todo pensando en aquellas que manifiestan ciertos grados de vulnerabilidad, tales como trabajadoras informales o personas mayores, pueblos indígenas o la población migrante. Por eso creemos que el mayor desafío está hoy en día en ampliar ese sistema de una manera más universal. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Ahora le damos lugar a José Andrés Gutiérrez de Costa Rica. Adelante, José Andrés. Gracias, Verónica, y gracias a todos los que están participando en esta exposición. Para el caso de Costa Rica, algunos de los
del punto de partida, lo más importante es mencionar que Costa Rica sí tiene políticas de asistencia social establecidas, tanto de una consecuencia directa pues, de las normas que existen a nivel local, como los ratificación de diversos instrumentos internacionales. Costa Rica, digamos, sí ha ratificado convenciones internacionales, especialmente sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y desde 1994 también está parte de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Eso a nivel internacional, pero desde nuestro código, desde nuestra constitución política existen diversas leyes e instituciones que tienen una protección especial para las mujeres, la familia y los niños en general. En la constitución política vamos a ver que existe, por ejemplo, temas de educación, de acceso a poder a la salud también, y propiamente para las personas trabajadoras, todo lo que viene a ser en Costa Rica el principal cuerpo normativo va a ser el Código de Trabajo, donde el Código de Trabajo va a fijar normas que protegen especialmente a las mujeres trabajadoras y o los sectores vulnerables. Entonces, sí se ha buscado a nivel legislativo, por lo menos que tanto a nivel de convenciones internacionales como locales, siempre sea un tema pues prioritario y de importancia. De igual manera se tiene, digamos, la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer, que esta pues establece que las mujeres tienen derecho a una igualdad salarial con respecto a los hombres por igual trabajo e igual valor remunerado. Y así como ciertas leyes de protección especial. Perdón, creo que teníamos un micrófono abierto. Sí. Ah, ok. Les decía que existían unas leyes especiales también a nivel laboral que, por ejemplo, prohíbe el despedir mujeres en estado de embarazo o en el periodo de lactancia de sus trabajos, siempre y cuando no haya una falta grave de por medio, pero es decir, digamos, no se puede ejercer la propia libertad patronal de despedir a personas, digamos, en estado de embarazo o en el periodo de lactancia. También, digamos, se tiene un reconocimiento a nivel país que las mujeres tienen derecho, que si se encuentran en unión de hecho y que por algún motivo no se han casado, pero ya tienen más de 3 años de tener una relación pública y notoria, que esta persona pueda heredar bienes adquiridos durante la unión en caso de que la persona fallezca o enferme. Y tenemos una ley importante, digamos, la ley 7769 de atención a las mujeres en condición de pobreza, que eso está bajo la dirección del Instituto Nacional de Mujeres, conocido en Costa Rica como el INAMU. El INAMU es una institución pues, principal que puede brindar atención y acompañamiento a las mujeres en diferentes tipos de necesidad, no solo en temas de salud, sino también para temas de redes de cuidado, para temas incluso hasta de vivienda en condición de pobreza extrema. El INAMU junto con el Patronato Nacional de la Infancia son dos de los pilares institucionales pues, que tenemos en Costa Rica para diversos temas. Y algo importante que tenemos relativamente reciente, en los últimos 3 años, se creó junto con el Ministerio de Trabajo, junto con el INAMU, una guía denominada Igualdad de Derechos y No Discriminación de Género, donde se busca que a nivel de inspección laboral de trabajo se hagan también revisiones dentro de los centros de trabajo con enfoque de género, es decir, buscar que haya igualdad en contrataciones, en igualdad en oportunidades, que si, por ejemplo, la empresa puede hacer ciertos ajustes, digamos, para mejorar la tasa de contratación, eso se puede hacer. En términos generales, con relación a los tiempos de licencias de cuidados, el principal manejo va a ser siempre la licencia de maternidad, a la cual tienen acceso tanto las trabajadoras independientes como las trabajadoras que tienen un patrono fijo, ya sea en sector público o en sector privado. Esta licencia para poder cuidar a los menores es de 3 meses contados a partir del nacimiento y un mes antes. Y durante este periodo se recibe un subsidio por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ese subsidio es lo que le va a permitir entonces a las mujeres que poder cubrir necesidades básicas mientras se quedan en el hogar cuidando al menor. Algo importante aclarar nada más es que las mujeres
trabajadoras con una cuota voluntaria no pueden acceder a este tipo de licencias, sino que tienen que ser personas, digamos, trabajadoras. Y incluso aplicaría lo mismo en temas de adopción. Y para ir cerrando con temas de financiamiento, lo más importante que tenemos nosotros va a ser la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil, que la finalidad principal es establecer un sistema de cuidado y desarrollo infantil, tanto de acceso público, universal y de financiamiento solidario. Este financiamiento viene a partir de porcentajes, digamos, del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares, del FODESAF en Costa Rica, así como también de donaciones voluntarias. El Estado también va a financiar al PANI, que como mencionábamos era la institución principal con temas relacionados a menores de edad, donde el 5% de lo recaudado en el año fiscal anterior se transfiere a este PANI. Y también otro fondo de inversión importante, de financiamiento importante, es a través de la ley de tránsito. En Costa Rica, el 23% de lo que se recauda por multas de tránsito va destinado a estos financiamientos, tanto del FODESAF como del PANI. Y por último, nuestro sistema de cuidado en Costa Rica de seguridad social, que es la Caja Costarricense del Seguro Social, que es una institución encargada de aplicar seguro social obligatorio a todas las personas. Incluso el seguro social también va a atender a personas extranjeras, a personas inmigrantes que así lo requieran. La forma en que se financia el seguro social en Costa Rica es a través de un financiamiento tripartito, es decir, viene de parte de los aportes de los patronos, de todas las empresas, de todos los empleadores y de todos los trabajadores, así como del Estado. Y básicamente este seguro social lo que busca es dar una atención integral en temas de salud y así como prestaciones sociales en caso de enfermedad, invalidez o vejez. Entonces de ahí donde viene más que todo las ayudas que pueden recibir, digamos, las personas y las mujeres. Muchas gracias. Gracias, José Andrés. Muy interesante el sistema y los avances que ha tenido Costa Rica. Seguimos con el caso de México, Julio Sugasti y Regina Torrero. Adelante, Julio y Regina. Gracias, Verónica. Pues en pocas palabras nos gustaría confirmarles que en México sí existen políticas de asistencia y es ahí en donde a través del paso del tiempo se han establecido distintas directrices para tener una regulación mucho más sólida. En el caso particular de este país, podemos entender que el sistema asistencial va a ser aquel conjunto de acciones que van a tratar de modificar y en general mejorar las circunstancias de carácter social que fomenten y, por supuesto, el desarrollo integral del individuo en distintos sectores. Y a raíz de ello, pues se pretende realizar una serie de promoción, previsión, prevención y protección a distintos sectores dentro de nuestra sociedad. Y todo esto va de la mano de distintos actores o autoridades que van a estar supervisando y, por supuesto, llevando de la mano los distintos programas sociales que hoy en día tenemos en México. Sin duda, este tipo de actividades van a estar encaminadas sobre todo a niños y adolescentes, a mujeres, a indígenas migrantes, a personas adultas mayores y en general aquellas personas que puedan estar relacionados con cierto grado de vulnerabilidad. Todo esto será posible con el apoyo, por supuesto, de las dependencias o entidades de seguridad social, que en México vamos a tener dos grandes de ellas. La primera es el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues que va a estar relacionada con aquellos trabajadores que son contratados directamente por un patrón o bien que se afilian a este instituto a través de un régimen voluntario y pues va a ser la principal autoridad encargada de implementar políticas en materia de seguridad social. Y a su vez, de manera paralela, vamos a tener al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues que va a estar encaminada a otorgar
esas facilidades y esa protección social a aquellos servidores públicos o trabajadores directamente de la Administración Pública Federal. Todo esto con el objetivo de tratar de reducir ciertos sesgos que puedan existir en el país. Y un ejemplo de estas políticas de asistencia, por supuesto, serían las licencias que hoy en día son posibles en México. Por ejemplo, en el caso de la maternidad, pues es posible gozar de 6 semanas previas al parto y 6 semanas posteriores a dar a luz para poder tratar de procrear al recién nacido. Todo esto con un sueldo integrado. De igual manera, hace poco se crea la licencia de paternidad, a través de la cual se les da la posibilidad a los padres de contar con 5 días Creo que Julio se trabó en este momento. No sé si me pueden escuchar. Sí, yo me estoy conectando también a mi celular porque pensé que podría ser yo. Aquí estamos con cortes de luz y de internet por la ola de calor. Ahorita. ¿Quieres seguir, Regina? Sí, claro. Ahorita Julio se nos une otra vez, pero básicamente la licencia de paternidad o la incapacidad por paternidad actualmente está en 5 días. Hay varios propuestas de reforma para tratar de elevar ese número de 5 días para lograr un piso un poco más equilibrado entre lo que se le da a las mujeres hoy en día y a los papás. Todavía no hay nada definitivo por parte de las legislaturas, entonces se queda en 5 días. Esas son básicamente las incapacidades o licencias que otorga nuestra legislación, propiamente la Ley del Seguro Social. Estas licencias de maternidad son 6 semanas antes de el nacimiento del hijo y 6 semanas después de el nacimiento. Las mujeres tienen la posibilidad de intercambiar esas semanas para que tengan un mayor tiempo después, utilizar esas 6 semanas previas al nacimiento, colocarlas después del nacimiento para que estén un poco más de tiempo con el recién nacido, ¿no? Entonces, es bien importante mencionar que la Ley del Seguro Social actualmente tiene, o como funciona es, ellos pagan el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, paga el 100% del salario que está registrado o el salario base de cotización registrado de cierta persona con un tope legal. Ese tope legal está actualmente en 75,000 pesos y paga hasta ese tope la institución de seguridad social en México, para que la mujer no se vea afectada en caso que llegara ella a tener un mayor sueldo a ese tope legal. La Ley Federal del Trabajo establece como obligación que los patrones puedan o deban absorber esa diferencia a fin de que la mujer que es madre pueda obtener el 100% de su sueldo durante la maternidad, ¿no? También tenemos ciertas licencias en caso de adopción, son menores a que si el hijo es biológico, pero de todos modos se da esa licencia por adopción.
Entonces, no sé si Julio ya esté por aquí con nosotros, si quiera también participar o no sé, pero creo que no. Ahora, también tenemos el régimen voluntario, que es cuando una persona que no está afiliada al régimen obligatorio propiamente del Seguro Social. El régimen obligatorio es cuando eres trabajador con un contrato de trabajo, que estás activamente dentro de la nómina de un patrón. El patrón tiene la obligación de dar de alta a este trabajador y hacer las contribuciones necesarias y las cuotas de seguridad social necesarias para obtener estos seguros sociales. Ahora, todas aquellas personas que no cuenten con una relación de trabajo formal o que no cuenten con un patrón y que quieran estar afiliados a estos seguros, existe lo que se llama el régimen voluntario, en donde básicamente una persona puede hacer aportaciones de manera consecutiva y de manera voluntaria a fin de poder obtener asistencia médica y ciertos seguros, dependiendo de la situación particular y la edad de la persona, es donde se le ubica en las modalidades de este seguro voluntario, ¿no? Entonces, han avanzado mucho, todo el tema de seguridad social ha avanzado en los últimos años, ha tratado de ser más completo. Por ejemplo, gente o trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas, como antes se les denominaba. También ahora existe la posibilidad de afiliarlas al Seguro Social. Esto fue parte de una reforma en el 2019, en donde los patrones o la gente que contrate estos servicios para el hogar ya tienen la obligación de registrarlas dentro del régimen obligatorio del Seguro Social a las trabajadoras o trabajadores del hogar. Ahora, es bien importante también mencionar que las contribuciones de seguridad social tienen una naturaleza fiscal, por lo que cualquier incumplimiento por parte del patrón en estas obligaciones se entenderá como un incumplimiento de carácter fiscal y por lo tanto podrán imponerse multas, recargos y actualizaciones al patrón que llegue a tener algún incumplimiento. Entonces, siempre es algo que tratamos de puntualizar al momento de hacer este tipo de compliance, porque sí hay varias obligaciones a nivel técnico que deben cumplir los patrones y sí pudieran llegar a haber contingencias importantes en cómo se da de alta a un trabajador. Por ejemplo, el hecho de hacer una simulación en donde tengamos a un trabajador y no se le está dando de alta correctamente en el Seguro Social, no se le dio de alta o se le dio de alta con un salario menor a fin de obtener un mayor beneficio por parte del patrón, se entenderá como una simulación. Pueden haber varias contingencias en ese sentido, ¿no? Entonces, el IMSS está tratando de regular esta situación. Hemos visto muchísimas inspecciones y auditorías a fin de verificar que todos los empleados que deban estar afiliados a un régimen obligatorio realmente estén contribuyendo a este seguro social. Ahora, tuvimos una reforma muy importante en el 2021 para eliminar el régimen de subcontratación de personal, en donde la gente no estaba dada de alta correctamente en el Seguro Social y con base o argumentando una subcontratación de personal. Entonces, hoy en día ya tenemos
esta prohibición de subcontratación de personal, en donde por muchos años en México se simulaba una relación de trabajo y los empleados al final del día tenían menos semanas cotizadas en el Seguro Social, que últimamente afectaban a su derecho de pensión y también al derecho de pedir un crédito, un crédito en la vivienda, ¿no? Entonces, se está avanzando en este tipo de reformas para brindar a los trabajadores toda la infraestructura necesaria para que puedan acceder a las instituciones de seguro social. En México, lamentablemente, aunque tenemos varios hospitales de muy buen nivel en términos, vamos, de infraestructura, muchas veces por la administración del gobierno no tenemos el personal suficiente, el personal médico suficiente para hacer frente a todas las necesidades de la población, o a veces no se cuenta con todas las medicinas necesarias para cubrir toda esta necesidad de la gente, tanto afiliada desde un régimen obligatorio como un régimen voluntario, ¿no? Entonces, estamos viendo ese tipo de situaciones en este momento en México. Gracias, Regina. Muchísimas gracias. Seguimos entonces con el caso de Perú, con Macarena Morales. ¿Estás por ahí, Macarena? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. En el caso de Perú, nosotros, para efectos del informe, lo que hemos verificado es que, claro, nuestro país, si bien cuenta con alguna legislación, no hay un sistema asistencial integrado. O sea, tenemos por un lado programas de apoyo económico asistencial y por otro lado tenemos estos licencias o permisos para el cumplimiento del deber de cuidado. El problema es que las licencias y permisos, empezando por allí, solamente se aplican para trabajadores, y trabajadores son aquellos que trabajan de manera subordinada en el sector formal, es decir, para empleadores que cumplen con todas sus obligaciones, incluidas las de seguridad social, tanto en el sector público como en el sector privado. El problema fundamental que nosotros tenemos es que en nuestro país el grupo que se encuentra dentro de, digamos, el marco del trabajo formal es un porcentaje mínimo. Estamos hablando de alrededor de 1/4 de la población. Entonces, quienes se ven beneficiados con estas licencias o permisos son solamente aquellos que laboran en el sector formal. El financiamiento de estas licencias y permisos va a cargo del empleador. Es el empleador quien asume. Y tenemos, como en otros países, la licencia de maternidad, la licencia de paternidad. Tenemos también una licencia de adopción, licencias para el cuidado de familiares que tengan Alzheimer o enfermedades terminales. Pero repito, solamente tienen derecho a acceder a ellas quienes trabajan dentro del ámbito formal. Asimismo, en relación a los programas de apoyo económico y asistencial, que son financiados con fondos públicos del Estado, el grupo beneficiario es solamente aquel sector poblacional en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Entonces, lo que vemos es que tenemos todo un grupo grande de sector poblacional no beneficiado, ni por las políticas de licencia, ni por los programas de apoyo, tanto económico como asistencial. Tenemos todo el grupo de trabajadores informales, que es un porcentaje muy alto en nuestro país, y también aquellos trabajadores independientes que no se encuentran en situación de pobreza. Entonces, ¿qué observamos? Que muchas veces estos programas, tanto el de licencia como los de apoyo económico, no siguen necesariamente un criterio de género. Asimismo, los beneficios que son otorgados por aportes realizados por el empleador en este grupo de personas que tienen el empleo formal son de mucho mejor calidad que los servicios que reciben las poblaciones vulnerables. Asimismo, que no hay programas de asistencia para quienes cuidan adultos mayores. O sea, solamente hay asistencia y protección para ciertos sectores, pero no para todos los sectores de la población. Asimismo, en el ámbito tributario, si bien tenemos algunas normas que establecen
ciertos beneficios fiscales directos relacionados con los programas de auxilio a poblaciones vulnerables, estos no impactan de manera real. O sea, tenemos en la ley del impuesto a la renta, se señala que las personas naturales pueden deducir de sus rentas de trabajo, o sea, estamos hablando de personas que tengan rentas de trabajo declaradas, o sea, nuevamente estamos hablando del sector formal. Aquellos que tienen este tipo de rentas pueden deducir algunos gastos médicos de sus hijos menores o si tienen hijos mayores discapacitados, pero nuevamente impacta a un grupo muy pequeño de la población. Y también existe un beneficio tributario en personas jurídicas cuando, realizando su actividad empresarial, contratan a personal con discapacidad, que si bien nuestras normas sí establecen que debe ser un porcentaje del 3%, muchas veces esto no se cumple, y nuevamente quienes están obligados a cumplirlo son solamente aquellos empleadores que forman parte de este grupo del empleo formal. Entonces, lo que podemos ver en el Perú es que si bien existen pocas normas, estas normas, su impacto es aún menor. O sea, tenemos un grupo muy limitado al cual se le aplican. Quería hacer también una mención respecto a algunos de los programas de asistencia social que son financiados por el Estado. O sea, tenemos, por ejemplo, en materia de atención médica, de salud, tenemos el Sistema Integral de Salud, pero como menciono, si hacemos un comparativo entre la atención que se brinda en este sistema, que es financiado por el Estado, la atención termina siendo mucho menor a la que recibiría una persona que esté en un empleo formal cuyo sistema de salud lo financia su empleador. También tenemos algunos otros programas que otorgan montos económicos de bonificación que en realidad son montos menores comparados con la remuneración mínima vital que aplica en nuestro país a personas que tengan discapacidad o que tengan hijos menores y cumplan con vacunarlos, enviarlos a la escuela. Pero escuchando lo mencionado en otros países, lo que me doy cuenta es que nosotros estamos todavía en un sistema muy básico en el cual, si bien existen normas, estas se aplican o a grupos muy pequeños o no se aplican. Eso era lo que quería comentar con ustedes. Muchas gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Macarena. Sí, hay que aclarar que este trabajo es un análisis del marco jurídico. No estamos haciendo, el documento no incorpora qué tanto se cumple o cuánto no se cumple. Ese es el gran desafío para estos 5 países en los que se hizo el análisis, poder profundizar en todos estos aspectos. Y el otro desafío, por supuesto, es avanzar, hacer este mismo trabajo en los demás países que no se pudieron incluir en esta versión del documento. Bueno, y para culminar esta primera ronda, le invitamos a Ítalo Raimondo de Uruguay. Adelante, Ítalo. Muchas gracias, Verónica. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Ítalo Raimondo y soy parte del equipo laboral de Queer y Regules. Es un placer estar compartiendo la tarde con ustedes. La verdad, poder compartir con colegas de Chile, Costa Rica, México, Perú y hasta gente de Uruguay que ya vi en la lista de invitados es un gusto. Ante todo quiero hacer mención a María José Puey, counsel de mi estudio, que en realidad trabajó conmigo en el informe y fue de verdad el cerebro y el sello de garantía en lo que es el capítulo de Uruguay, que fue mamá hace poco y está precisamente cuidando de una bebé hermosa y al mismo tiempo que asume nuevos desafíos profesionales, por lo que humildemente me pareció que lo más coherente que podía hacer con estos valores que venimos conversando era ofrecerme para cubrirla en esta exposición, pero igual el saludo y el reconocimiento para María José. Vamos a conversar muy brevemente del informe de Uruguay en 3 claves. 1 es el tiempo para cuidar, 2 el dinero para cuidar y 3 son los servicios de cuidado. Como panorama general, lo que podemos decir es que Uruguay ofrece desde hace décadas distintos tipos de cobertura social y de seguridad a su población, los cuales en realidad están dispersos en numerosos instrumentos de distinto rango normativo, y a su vez está la interacción de distintos actores sociales que tienen a cargo estas políticas. No obstante, nosotros podemos diferenciar que hay 2 bloques o pilares principales que son, por un lado, el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, que llamamos el SNIC, y el Sistema Nacional Integrado de Salud, que llamamos el SNIS. En lo que refiere al SNIS, y en particular a la igualdad de género, tiene muchos propósitos, pero entre ellos destaco, por ejemplo, aportar a la desnaturalización de los roles tradicionales de género, basados en la división sexual del trabajo, promover el involucramiento de los varones en el cuidado
cuidado, promover una distribución más equitativa del trabajo de cuidados, etc. La gran mayoría de las prestaciones involucradas por el SNIS y el SNIC están a cargo de principalmente dos actores que son el Banco de Previsión Social, o BPS, y el Ministerio de Desarrollo Social, o MIDES. Y dentro de la órbita del MIDES, a su vez, existen determinadas subdivisiones que se dedican especialmente a estas temáticas, como por ejemplo la Unidad Especializada en Género, que fue creada en 2018 con el objetivo de cumplir con las diversas normativas nacionales, internacionales y regionales sobre la igualdad de género. Y también no me quiero olvidar de mencionar a INMujeres, el Instituto Nacional de Mujeres, dentro de los cuales tiene cometidos que es como ser rector de las políticas de género, promover el acceso a las mujeres a recursos y oportunidades, y otros actores más como la Junta Nacional de Cuidado, la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad y el Comité Consultivo de Cuidados. Yendo concretamente al tema de la financiación, es decir, cómo se pagan este SNIS, el SNIC y otras prestaciones que pueda haber. Bueno, en el caso del SNIS tenemos un Fondo Nacional de Salud, o FONASA, que está integrado por aportes del Estado, aportes patronales y aportes de los trabajadores, que básicamente se reducen de impuesto a la renta, contribuciones de seguridad social, y ambos con deducibles. Y el SNIC, que es el sistema de cuidados, tiene asignaciones presupuestales en el presupuesto nacional. Y otras prestaciones que puede haber, por ejemplo, estoy pensando en la licencia por paternidad, está directamente a cargo del empleador. Yendo muy brevemente al primero de los pilares que mencioné, en lo que es el tiempo para cuidar, existen varios tipos de licencia en Uruguay, entendiendo por las mismas que son ausencias de la trabajadora o el trabajador remuneradas por el Estado o por el empleador. La licencia por maternidad, que varios colegas ya la mencionaron en sus países, en nuestro caso es de 14 o 13 semanas, según se trate de trabajadores del sector privado o público respectivamente. Pero lo interesante es algo que destacaba Verónica en nuestras reuniones previas, es que está previsto para las trabajadoras dependientes, pero también para las independientes, que pueden ser, por ejemplo, titulares de monotributos ante el MIDES o socias cooperativistas, que perciben todas ellas un subsidio a cargo del BPS. También existe una licencia por paternidad, es una licencia especial que comprende el día de nacimiento y los 2 días siguientes, pago a cargo del empleador. También existe una inactividad compensada por paternidad, que es para padres dependientes o aquellos que son no dependientes con hasta un dependiente a cargo, o monotributistas, que son 10 días a partir de la fecha del parto, una vez concluida la licencia que les mencioné de 3 días anteriores. También se trata de un subsidio a cargo del BPS que sustituye el salario. Después existe un sistema de medio horario laboral para cuidados, es decir, una vez finalizada la licencia por maternidad, cualquiera de los padres o ambos en forma alternada tienen derecho al reintegro a su puesto de trabajo, pero haciendo la mitad del horario, no pudiendo trabajar más de 4 horas. En este beneficio se otorga hasta los 6 meses del niño o niña, y el BPS otorga un subsidio que compensa esa pérdida que tengo por estar trabajando solo la mitad del tiempo que trabajo normalmente. Después también tenemos alguna licencia por adopción, y hay un descanso intermedio especial para las madres lactantes, y existe la obligación de que hayan salas de lactancia en determinadas condiciones, es decir, las trabajadoras que están en periodo de lactancia tienen derecho o bien a 2 medias horas o a 1 hora durante la jornada para el amamantamiento, el cual debe contar con una sala de lactancia en caso de que se trate de un lugar donde estudien o trabajen 20 o más mujeres, o directamente donde trabajen 50 o más empleados. En lo que hace al dinero para cuidar, sin perjuicio de lo que yo ya estuve nombrando, son subsidios e involucran de alguna manera una prestación económica. Existen algunas partidas específicas. Por ejemplo, las asignaciones familiares de parte del BPS son una prestación económica bimestral que el BPS brinda a los hijos o menores a cargo de los trabajadores dependientes con un amplio espectro de abarcación. Es decir, a los rurales, a la industria y comercio, al servicio doméstico, a la construcción, todos esos se ven abarcados, y también incluso algunos independientes como pequeños productores rurales, y bueno, y a los dependientes que nombré los cubre tanto estén en actividad como estén en parte de subsidios transitorios. Tenemos también a cargo del BPS y del MIDES programas de asistentes personales, que son una prestación económica destinada a la contratación de un servicio de un asistente personal para colaborar en el desarrollo de actividades diarias con personas que tienen dependencia severa. También existen programas de teleasistencia a cargo del MIDES, es decir, una prestación destinada a que se contrate una teleasistencia en la casa a través de un dispositivo que le permite al usuario recibir ayuda en situaciones de emergencia. No sé si se está escuchando bien, yo escucho como una pequeña interferencia, pero
Estamos escuchando bien, Ítalo. Bien, bien, ya estoy llegando al final, así que bien. También existen a cargo del BPS lo que se llama las AYEX o ayudas extraordinarias, que son una prestación económica que tiene lo interesante de ser no contributivas, es decir, que no están asociadas a la contribución de ningún trabajador, sino que están destinadas a niños y adolescentes que puedan tener alguna necesidad especial, como por ejemplo asistir a un instituto de rehabilitación que otorgue psicopedagogía, psicología o psicomotricista, o algún tipo de especial de prestación de transporte para asistir a un instituto de rehabilitación o educativo. También quiero destacar la existencia del FNR, que es una cobertura financiera universal para procedimientos de alta complejidad, dispositivos de alto precio y medicamentos de alto costo a todas las personas radicadas en el país con cobertura de salud del SNIS, es decir, el sistema de salud. Se financia a través del FONASA también, y con una fracción de aportes de afiliados a instituciones privadas y por rentas generales. Y hay otras partidas del BPS también, como la equinoterapia, contribución para gafas, lentes de contacto, prótesis y hasta boletos de ómnibus para jubilados. En lo cual, llegando allá al último pilar que quiero destacar, los servicios de cuidado, hay determinadas prestaciones como centros de larga estadía para personas con discapacidad, centros de larga estadía para personas mayores, centros de día para personas mayores, es decir, como un paso previo y para retrasar la institucionalización, existen centros de días en los cuales las personas mayores de 65 años que se encuentran en una situación de dependencia leve o moderada pueden asistir para recibir cuidados integrales en un régimen ambulatorio. En lo que es en la referencia a la infancia, tenemos el INAU, que es un organismo rector en materia de políticas de infancia, y en particular destaco el Plan CAIF, que son centros de atención a la familia y a la infancia, en donde en principio pueden concurrir todos los niños, y se diferencian de las guarderías porque son centros en realidad socioeducativos de primera infancia, que buscan garantizar una protección y promoción de derechos de niños y niñas. Como un agregado final, hay cuidados para los que cuidan, está la formación en cuidados a cargo del MIDES, hay un cómputo ficto de servicios a la mujer por cargas de familia, es decir, a los efectos jubilatorios, las mujeres tienen derecho a computar un año adicional por servicio por cada hijo nacido vivo, y hay licencias también especiales de un día para los exámenes génito-mamarios, y está prohibida la utilización de productos tóxicos en trabajadoras grávidas, y hay máximos de carga en lo que son las actividades laborales de carga para mujeres. Finalmente, no quiero dejar de destacar que también el servicio doméstico, las trabajadoras domésticas tienen equiparados sus derechos al resto de los trabajadores, en lo que me refiero concretamente a limitación de la jornada, indemnización por despido, derecho a la negociación colectiva y derechos jubilatorios. Muchas gracias. Gracias, Ítalo. Bueno, y ahora le invitamos, están invitadas a hacer comentarios a estos trabajos, economistas que trabajan el tema, economistas feministas, antropólogas que trabajan el tema de economía del cuidado y en algunos casos, como Clelia, también la justicia tributaria. Bueno, Clelia, Lucía, Alma, todas tenemos en algún momento que trabajar estos temas porque demandamos igualdad de género y eso implica políticas públicas que tienen que ser financiadas también de manera justa. Bueno, y entonces en el mismo orden le invito a Clelia que va a hacer un comentario sobre los casos de Chile y Costa Rica. Adelante, Clelia, tenés 5 minutos. Dale, muchísimas gracias, Verónica, y gracias también a quienes nos han compartido todo este proceso del que, bueno, fui ahí como entrando y acompañando así desde el área nuestra, que no necesariamente, como dice Vero, se enfoca en los temas de cuidado, pero que tenemos trabajos que tienen objetivos comunes. Centrándome en las presentaciones, creo que quisiera levantar unos 3 o 4 puntos que saltaron, digamos, para mí en los resultados de Costa Rica y de Chile. El primero es que en ambos casos el sistema de cuidados está regulado, digamos, o concebido desde el Ministerio del Trabajo. Lo cual, si bien o sea, tiene sentido en algunas cosas, el cuidado no solamente proviene de los trabajadores. Se enfatizó muchísimo en el caso del Perú y creo que esto es algo que desde la concepción ya está sesgando un poco la integralidad
la cobertura y el sentido mismo, ¿no? de las políticas relacionadas con el sistema social y el sistema de cuidados. Entonces, esa creo que es una puntualización importante. Sin embargo, pues se nota que han habido avances en cuanto a la incorporación de nuevos aristas en lo que constituye la seguridad social, lo que constituye el servicio social, y eso es importante destacar también, ¿no? Entonces, eso como punto 1. Como punto 2, quiero destacar el tema de el acceso a los beneficios de lo que existe por parte de las trabajadoras no afiliadas o no asalariadas o no dependientes. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, se mencionaba que no pueden optar por el beneficio de la licencia con subsidio quienes son afiliadas con seguro voluntario. Es decir, incluso si yo pago mi seguro voluntario siendo una ama de casa, no puedo acceder al subsidio económico porque el subsidio económico pues tiene, digamos, componentes que no necesariamente son públicos, sino que también dependen del empleador. Entonces, esto importante en el caso de Costa Rica. Y en el caso de Chile, algo que quisiera destacar es que aquí, por ejemplo, no solamente se dan los derechos y subsidios a la trabajadora o trabajador que tenga un hijo, sino que también hay derechos y subsidios introducidos por la ley de maternidad para quienes tienen a su cuidado a un menor. Entonces, esto también es importante porque el cuidado apenas empieza en el momento en el que un hijo nace, ¿no? Entonces, súper relevante que se permita esta forma de flexibilidad o de soporte a la ejecución de las actividades del hogar, de cuidado, de sostén, al menos durante los primeros años de la vida de los hijos en los hogares. Como tercer punto, quisiera señalar el tema de la distribución de las cargas entre hombres y mujeres. En el caso de Costa Rica, de lo que revisé en el informe, la legislación solamente menciona a las madres, ¿no? En absolutamente todo. En el caso de Chile, la cosa es distinta, sí se incluye temas de paternidad y de permiso posparto, no obstante, cuando la mujer tiene, 12 semanas para quedarse en casa, digamos, después del nacimiento de su hijo, o 18 si trabaja media jornada, los padres reciben 5 días. Y estos 5 días, son distribuibles durante el primer mes de vida del hijo, marcando una clara diferencia, ¿no? El enfoque o los roles sociales y laborales que se esperan de hombres y mujeres. Algo interesante acá es que es posible hacer un traspaso del tiempo que recibe la madre para el cuidado del hijo, pero lo más probable es que por los sistemas sociales y las interacciones, digamos, normales de los hogares, ese traspaso ni siquiera se utilice, ¿no? Y para terminar, con un último punto acá, hay, con el ítem de cuidado de quienes cuidan, en el caso de Costa Rica se mencionó la campaña Cuídate para cuidar bien, y allí lo que me llamó la atención es, buenísimo que exista, ¿no? Pero desde el momento que se concibe como campaña y ejecutado o financiado o promovido mayoritariamente por organismos externos al país, esto claramente significa que no es, digamos, una política estatal con financiamiento o con promoción, digamos, como los otros aspectos de la seguridad social, lo cual también podría ser un llamado de atención de los cuidadores también necesitan cuidados, ¿no? Entonces, no necesariamente la concepción de una campaña podría ser suficiente para esto. Eso por ahora, Vera. Gracias, Clelia. Bueno, seguimos con Lucía Pérez Fragoso con el caso de México. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a
ser parte de este grupo tan importante que trabaja este tema. Me da mucho gusto que se retomen estos temas promovidos por el movimiento feminista en México desde hace mucho tiempo por las consultorías jurídicas. O sea, realmente en México las leyes, tenemos leyes para todo, es impresionante, y ellos, los compañeros, la compañera y el compañero que presentaron sobre México, en el informe señalan todas las leyes que tuvieron que en cuenta, que tuvieron que ver para poder señalar esto. Desafortunadamente, el marco pues es muy amplio, y para poder concretizarse necesita hacerlo sobre unas cuestiones muy pequeñas. Entonces se fueron sobre las trabajadoras formales, ¿no? Entonces lo que está señalado en México es únicamente la política que tiene que ver con las mujeres trabajadoras, que está en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, ¿no? Del seguro para los trabajadores del Estado. Entonces, esto desafortunadamente es una mínima parte, igual que dijo la compañera de Perú. En México, el 56% de las trabajadoras mexicanas lo hacen en la informalidad, es decir, no tienen ninguna de esas prestaciones que fueron señaladas. Apenas se acaban de incorporar también a la ley del INSS y del ISSSTE, pero todavía no como obligatorio, que las guarderías también reciban niños y niñas provenientes de padres trabajadores. Eso es novedad y hay muy poquitos casos en México, pero es nuevo, pues, digamos, ¿no? De todas maneras, pues es demasiada la informalidad que existe. Y entonces, yo cuando vi el título me pareció así, wow, maravilloso. O sea, se van a hacer estudios sobre el presupuesto, estudios que nosotras hemos venido a hacer. Yo trabajo política fiscal y hemos venido haciendo desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, el señalar los recursos que existen para eso mínimo de cuidado, pues primero se tiene que señalar que, como ya dijeron los compañeros de México, sí hay una contribución de la trabajadora o el trabajador, del patrón o la patrona y del Estado. Entonces, nosotras siempre hacemos esa distinción entre los programas contributivos y los que no son contributivos, porque aquí también las mujeres están pagando por tener ese servicio. Entonces están pagando, pero a la hora de que se mezcla en el presupuesto federal, se mezcla todo. Entonces aparece como que quienes asisten a las guarderías del Seguro Social son los que tienen mucha más, o sea, lo que se gasta en cada niño o niña que asiste a esa guardería es 10 veces más que lo que se gasta en otros espacios de cuidado. Entonces, las que más dinero tienen son las guarderías del Seguro Social. Después, las guarderías del Seguro Social subrogadas, que dan a ciertas instituciones para que las manejen, no les dan el mismo dinero por niño o niño que le daban a las otras, sino que les dan menos. Y luego las del ISSSTE, el Instituto Mexicano de los Trabajadores del Estado. Y antes había guarderías para las personas que trabajan en el sector informal. Esas guarderías fueron eliminadas al principio de esta administración, y entonces ahora en el presupuesto no hay un 5 para mujeres que tienen trabajos informales y que también trabajan en la informalidad y trabajan muchas horas, pero no tienen dónde tener a sus hijos y a sus hijas. Entonces, pues sí me parece que es importante que nos pongamos de acuerdo las diferentes profesiones, porque en los estudios estos únicamente jurídicos, nosotras nos cuesta mucho trabajo, y yo lo confieso, me he acercado el último trabajo que hicimos fue análisis demográfico, presupuestal y legislativo de los servicios de cuidado en México, y entonces pues es muy difícil porque pues las leyes
pueden estar muy buenas y decir muchas cosas, pero no se cumple. Que tú acabas de decir, Vero, que no era el tema de este trabajo, pero para nosotras es muy importante, ¿no? Entonces, sí, el marco legal es completo. Por ejemplo, cuestiones como las salas de lactancia. Están entre los 14 puntos que hacen que una empresa sea socialmente responsable. Pero resulta que esto es lo más fácil de hacer en lugar de regular horarios, de dar otro tipo de prestaciones. Entonces esto es lo que más se hace y es como que las empresas se quedan ya muy contentas porque tuvieron esa hora para las trabajadoras. Para las personas que cuidan, las leyes hasta ahora no señalan nada. También es importante señalar, bueno, ya se señaló que también para las trabajadoras domésticas, que son un grupo que nosotros consideramos de las personas que cuidan. Y las cuestiones de presupuesto, pues aparte de estas deducciones o estas cuestiones muy pequeñas que puede haber, nosotras tenemos estudios que dicen que el IVA en México, que tiene tasa cero para alimentos y medicinas, de todas maneras sigue siendo regresivo para toda la población pobre y entre la población pobre o de más escasos recursos para las mujeres que están en los deciles más bajos de ingreso. Entonces, bueno, sí es importante esos laberintos del presupuesto o financieros, pero hay muchas cosas y en México es muy, muy complejo y me gustaría que para seguir dando pasos hacia adelante buscásemos la forma de integrar los estudios que ya están hechos. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, y seguimos con Gabriela de Perú. Sí, acá estoy. Perfecto. Bueno, primero quería agradecer también la invitación y felicitar el estudio y bueno, hacer algunos comentarios. En general creo que resulta interesante hacer esta reflexión sobre, digamos, las leyes porque nos permite también como comparar un poco lo que existe en los diferentes países. Y yo me ponía a pensar que también sería interesante como comparar, digamos, no sé si es la palabra adecuada, pero digamos, la institucionalidad refería a los cuidados, ¿no? Es decir, en algunos países tienen, por ejemplo, instituciones dedicadas a la infancia, cosa que en el Perú no existe, es una dirección de un viceministerio, o para las personas adultas mayores o las personas con discapacidad. Estoy bien, ¿verdad? Se me escucha, porque veo a otra persona congelada. Ok. Entonces creo que también sería muy interesante hacer una comparación un poco de la forma como están organizados nuestros estados y cómo están entendiendo la atención a estas poblaciones, en primer lugar, yo diría, y luego cómo lo están articulando para formar algún tipo de, ya fuera un sistema de cuidado, o en el caso de Costa Rica, por ejemplo, una red de cuidado, ¿no? O de cuido. Y me parece interesante también reflexionar, porque en el caso del Perú también discutimos mucho por qué hablar de un sistema nacional de cuidados, ¿no? ¿Qué cosa implica tener un sistema funcional? Se discutió por un momento por qué no hacer una red, que es un paso un poco previo, que permite conectar, ¿no? ¿Qué cosa puede ser más interesante en términos de manejo de la institucionalidad que nos ayude a concretar los servicios de cuidado por una parte, ¿no? Entonces, luego yo pensaba, ya hablando un poco del Perú, que es el caso que conozco más, es interesante pensar que el Perú, a pesar de, digo, para comenzar por lo bueno, tiene 14 semanas para las licencias con maternidad, que está un poco por encima del promedio regional. Son los 98 días que se recomiendan, que se aumentaron hace algunos años porque eran 90, ¿no? Entonces, cumplimos con las 14 semanas, tenemos también la facilidad de que pueden ser todas trasladadas después del parto o prácticamente unos días antes del parto, con lo cual podríamos decir que es bueno y malo. Las mujeres están hasta el último trabajando para poder gozar de estas semanas completas posteriores al parto, ¿no? Me parece muy interesante lo que plantea Uruguay acerca de dar un medio tiempo hasta los 6 meses, algo que no ocurre en Perú. Lo que suele suceder es acumular las vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces son como modalidades que buscan las trabajadoras, obviamente formales, compensar.
Igual en el Perú tenemos 10 días de licencia de paternidad, cosa que no sucede en otros países, pero como me hacía recordar una compañera abogada, pues eso sí va a cuenta completamente del empleador. En el otro caso está involucrado lo que en el Perú se llama e-salud, que es digamos, lo que serían los sistemas de salud, ¿no? Y ahí justamente lo que quería reflexionar, ¿no? Se habla de cómo esto solamente afecta, perdón, o beneficia a un porcentaje muy bajo, pero creo que podría indagarse un poco más acerca de otras modalidades, ¿no? Por ejemplo, entiendo que también hay un servicio de salud independiente. ¿Qué cosas cubre este servicio de salud independiente que uno voluntariamente puede afiliarse cuando no es una persona dependiente? ¿Cuáles? Sé, por ejemplo, que en los casos de salud las preexistencias no son posibles en ese salud independiente, de salud me refiero, lo cual lo hace diferente a la salud contributivo de los empleadores. De repente habrían otras diferencias que valdría la pena revisar. Pensaba también en que en el caso del Perú, los trabajadores del hogar también ya tienen sus derechos completos. Cómo se están beneficiando o no de las licencias de maternidad no me queda del todo claro si también si se está contribuyendo el empleador a la salud, debería ser posible. En el caso de los servicios de cuidado, pensaba que podría haberse incluido CUNAMás, que es un servicio de guarderías que tiene el Estado, el Ministerio de Inclusión Social. Es un servicio muy pequeño, pero que finalmente es un servicio de cuidado. Y a eso quería llegar con lo que concluía la abogada del estudio, ¿no? Lo que hay que decir claramente, creo yo, es que Perú lo que tiene es un exceso de focalización producto de sus políticas neoliberales. Entonces, efectivamente está muy marcado por la situación de pobreza o extrema pobreza a un nivel ya bastante, incluso diríamos, no sé si la palabra es violento, pero juntos, por ejemplo, que es lo que se menciona en el estudio, ¿no? Que se brinde es una ayuda económica a quienes cumplan con llevar a sus hijos a los controles de salud y de educación, pues no se brinda de manera focalizada incluso dentro de un distrito, ¿no? Entonces, realmente los límites o los márgenes para estar en uno u otro, para recibirlo o no, son muy, muy liminales y realmente genera una serie de conflictos no deseados también dentro de la prestación del programa, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que reflexionar es cómo nuestro país ha llegado a ese nivel de focalización y cómo podría, producto obviamente de esta política neoliberal, cómo podemos ir hacia sistemas más universales, ¿no? Como los que tienen otros países como prestaciones por hijo u otras formas. Lo mismo que se menciona, por ejemplo, en Uruguay, el cómputo de años de cuidado, es algo que tampoco tiene en el Perú. Entonces, lo que creo que nos sirve un poco es como he dicho, compararnos entre países es algo muy, muy interesante, muy sano, ver lo poco que tenemos de favorable y lo mucho que nos falta. Pensaba también en el acceso a guarderías, esto que sucede en México me parece muy interesante, lo que mencionaba la colega, que ahora también puedan ser los hombres que puedan requerir ese acceso a guarderías de sus hijos. Yo creo que ahí también en Perú podría haberse tocado el tema de las guarderías del sector público, que aunque son muy pocas, existen en los ministerios o en otras oficinas del sector público. Entonces, creo que lo que hay son pequeñas islas o servicios de manera muy, muy, muy aislada, no conectados. Algunos servicios también del Ministerio de la Mujer, que son de una cobertura mínima, ¿no? Ahí habría que revisar aquello. Pensar que también brindan servicios a adultos mayores, a infancias, pero de una manera muy, muy limitada. Y también el tema, se me acaba, bueno, está el Ministerio de la Mujer, les mencionaba el tema de la rectoría de la niñez, por ejemplo, que no tiene una clara rectoría en el caso del Perú, o es una rectoría muy débil. Creo que eso también ameritaría ser reflexionado, ¿no es cierto? Pensaba también, por último, en la jornada escolar extendida, que también seguramente podría estar en debate si es un servicio de cuidado o no, pero creo que podría ser incluido y sería interesante ver este tema, ¿no? Porque de alguna manera brinda y apoya a las familias en espacios de cuidado para las infancias. Eso por mi parte y nuevamente felicitaciones por la investigación. Gracias, Gabriela. Bueno, y ahora vamos terminando con Alma Espino. Adelante, Alma de Uruguay.
Bueno, buenas tardes. Me corresponde también, como al resto, decir que me alegra mucho estar conversando sobre este trabajo, o estos trabajos, y bueno, y reencontrándome con colegas que venimos trabajando hace mucho en estos temas. Yo quiero hacer referencia, en primer lugar, a la lectura del artículo del trabajo. Me pareció que hacía una revisión súper completa de todo lo que tiene que ver, en particular con la ley del Sistema Nacional de Cuidados. Es una ley muy ambiciosa, como ustedes han visto el texto, tanto desde el punto de vista práctico como conceptual. Quiero decir conceptualmente porque me refiero a los objetivos de igualdad de género que están en la justificación de la ley, también el vínculo entre quienes cuidan y quienes son cuidados, es decir, cómo de alguna manera la ley se extiende al conjunto de actores de las políticas de cuidados. Desde el punto de vista práctico, digamos, porque enfoca claramente las distintas poblaciones sobre las cuales atender, distintos instrumentos, herramientas, etc. Debemos decir que también su proceso de creación de esta ley ha sido, en mi opinión, bastante innovador. Ha sido un proceso extenso a lo largo del tiempo, en consulta con organizaciones sociales y con los distintos grupos de interés en estos temas. Y también decir que, que las ambiciosas aspiraciones de la ley están relacionadas también con la posibilidad de poder edificar este Sistema Nacional de Cuidados sobre una compleja red de protección social ya existente, que sobre todo en lo que tiene que ver con los gobiernos entre 2005 y 2019, lograron ampliar en términos de legislación social los temas relacionados con la salud, a los que también se refirió el colega de Uruguay. Así que debemos decir que alguien dijo por acá, el hecho de que la ley existe, por muy buena que sea, obviamente no asegura su cumplimiento. Y creo que no, que efectivamente pasa así con todas las leyes, pero con el tema de los cuidados daría la impresión de que todavía nos falta que se termine de comprender en los ámbitos políticos la relación que existe entre los cuidados y el desarrollo de cada uno de nuestros países, de nuestras sociedades. El tema, dejarlo de ver como un tema de las mujeres, para pasar a verlo como un tema de la sociedad. Entonces, se corren riesgos de que no se le brinde la importancia que tiene. En particular, en Uruguay ha ocurrido a partir del 2020, bueno, tuvimos la pandemia, todo lo que ya se sabe, pero también en algún artículo del periódico decía que el Sistema Nacional de Cuidados había pasado por una montaña rusa, ¿no? Esa montaña que hay en los parques de diversiones, porque había tenido a partir de 2019 varios directores. Esto supone que por distintas razones fueron renunciando. Ello supone una desacumulación de conocimientos, de contactos, de relaciones, que después tienen un costo muy alto. Además, y en esto es cuando digo, no hay una comprensión exactamente de qué entendemos por cuidados, ¿no? Cómo hacen parte de la reproducción biológica y social de la sociedad, y cómo las formas en que la sociedad se reproduce biológica y socialmente está atado al bienestar, al desarrollo, etc. Y fíjense ustedes que como ejemplo de esto es que la dirección que se encuentra dentro del Ministerio de Desarrollo Social, la dirección del Sistema Nacional de Cuidados, se articuló, se juntó con el PRONADIS, que es el Programa Nacional de Discapacidad. Entonces, no es lo mismo discapacidad
que dependencia, no es lo mismo necesidad de quienes sufren algunas discapacidades con la dependencia que tenemos todas y todos por ser humanos de un conjunto de cuidados. Entonces, dicho esto, me gustaría plantear solamente algunos desafíos que tienen que ver, bueno, con que la ley se haga efectiva y que se mejore todo lo que tiene que ver con el sistema. Y esto tiene que ver con el financiamiento. El sistema de cuidados ha recibido recortes presupuestales, pero incluso no solamente ahora que hay otro gobierno, otra administración, ya los había sufrido en el gobierno anterior, que fue el que elaboró, edificó este sistema, ¿no? Entonces, hay que ahí hacer alguna relación entre política fiscal, decisiones de gasto, estructura impositiva y necesidades de financiamiento de las políticas de cuidados. Hay una dificultad, ¿no? Ahora mismo en Uruguay se está dando la rendición de cuentas, es decir, es el último año, porque el año que viene es el electoral, en que los distintos grupos, corporaciones, etcétera, y en general el Poder Legislativo puede hacer modificaciones en los presupuestos y bueno, se demanda, ¿no? Unos demandan una cosa, los militares demandan las mejoras en los salarios del personal de tropa, otros mejoran, por ejemplo, el caso de la salud mental, pero falta el actor, la actriz que demande el presupuesto para este tema más grande, que es el tema de los cuidados. Nos falta eso. Uruguay se enfrenta además a un segundo desafío, o a otro gran desafío, como también los países de la región, que son los cambios demográficos. Se enfrenta al desafío de llevar a terreno este Sistema Nacional de Cuidados, teniendo en consideración las especificidades territoriales, las especificidades que tienen que ver, por ejemplo, con zonas rurales, con zonas no estrictamente urbanas. Hay un otro tema que algunas feministas lo están trabajando, que me parece interesante, y es con estados relativamente frágiles, relativamente débiles, en términos financieros y también en aspectos regulatorios, qué espacio se deja a formas comunitarias de organizar los cuidados, que no quieren decir formas informales, pero sí donde haya algunos otros arreglos posibles. Y finalmente, los desafíos culturales. Es decir, la posibilidad de impactar en las prácticas de cuidado en el marco de las representaciones sociales de género, ¿no? Sobre el deber, según los valores convencionales que tienen los varones o las mujeres con relación al tema de los cuidados. Bueno, esto requiere sí mucha participación del Estado, no solo brindando servicios, brindando posibilidades, también participación del sector privado, en este caso en Uruguay, en los consejos de salarios, es decir, en las instancias tripartitas de negociación salarial y de otras condiciones laborales. También se han colocado cláusulas, llamadas cláusulas de género, que pueden hacer que el sector privado, que el sector empresarial, contribuya de alguna manera a hacer realidad o a satisfacer estas necesidades que, de nuevo, no es que solo son necesidades de las mujeres, no son solo necesidades de la familia, son necesidades de la sociedad. Así que, bueno, a mí se me ocurrió estos comentarios, felicitarlos a todos y a todas por esta reunión. Me parece que, como dijo Lucía, tenemos que poner en común los hallazgos que ya tenemos y seguir avanzando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por este trabajo. Es como un puntapié inicial para un tema que inclusive es difícil conceptualizar qué es cuidado, para ir a hacer este tipo de trabajo. Entonces fue un esfuerzo muy importante, y los comentarios ya nos han demostrado, ya nos han dado también luz, no solo los comentarios, sino las propias presentaciones de
de la necesidad de una mirada crítica si el objetivo es universalidad e integralidad de servicios de cuidado. Por un lado tenemos, como ya dijeron, esas cifras que dijeron sobre mercados laborales, es casi el promedio latinoamericano. Yo tengo aquí el promedio, le revisé hoy con datos de la CEPAL, la mitad de las mujeres trabaja, quiere decir que hay una mitad de mujeres que está haciendo trabajo de cuidado que no tienen, en su gran mayoría no tienen beneficios, porque no está, y se convierte en un círculo vicioso, no tienen servicios de cuidado para las personas que dependen de ellas, por lo tanto tampoco pueden trabajar. Pero también dentro de las que trabaja, la mitad es asalariada, es decir, son las que más o menos en todos estos países tienen derecho. Después los países varían en cómo le cubren a las no asalariadas. Pero después hay otro sector de trabajo que no solemos recordar, pero sí son como el 10% de la población ocupada femenina, que son las trabajadoras familiares no remuneradas, es decir, mujeres que trabajan en los negocios, en emprendimientos de su pareja, de su papá, y están como escondidas dentro del mercado laboral. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que que todos estos servicios de cuidado también sirvan a esas mujeres y la sociedad pueda redistribuir y dar mayores oportunidades a ellas? El segundo tema que también señalaron es que hay un sesgo hacia el cuidado infantil en nuestras normas, en un continente que está envejeciendo, que tiene que discutir cómo hacemos para proteger y cuidar a las personas mayores que cada vez vamos a hacer más, y que, bueno, necesitamos que la sociedad también retribuya el esfuerzo que hicieron esas personas a lo largo de su vida en la reproducción social con cuidados de calidad. El tercer tema que me parece importante es resaltar que cuando hay políticas hay un sesgo de mayor cobertura en las licencias, por ejemplo, hacia las mujeres. Y necesitamos redistribuir también hacia los hombres. Tanto el Estado como los hombres tienen que asumir mayores responsabilidades, porque si no el mercado penaliza a las mujeres, asumiendo que son ellas siempre las que van a terminar asumiendo el costo de los días de trabajo perdidos o los costos de la maternidad, que tampoco está comprobado que la maternidad tenga un mayor costo para las mujeres, porque los hombres, hay algunas investigaciones que muestran que igual faltan a los días de trabajo, pero no por razones de maternidad. Y finalmente un tema que creo que es importante discutir es la equidad. Alguien dijo que, por ejemplo, las deducciones tributarias afectan a los sectores de niveles más altos de ingresos. Y por otro lado, eso resta recursos para prestar servicios, para financiar servicios que hoy están siendo de menor calidad en las poblaciones de pobreza. Entonces, el sistema también de financiamiento está reproduciendo desigualdades y fragmentando, creando mecanismos para personas que trabajan asalariadas, con ingresos medios relativamente altos para el sector público y privados, mientras que por otro lado tenemos medidas focalizadas en la pobreza o en sectores vulnerables que tienen distinta calidad o son de menor cobertura. Entonces, bueno, después de haber analizado el marco jurídico, tenemos el gran desafío de poner esta información, estos insumos rigurosos, esta evidencia empírica sumamente rigurosa que hemos logrado conseguir con este informe, y seguir trabajando por una mayor justicia social y económica en nuestro continente. Así que, bueno, muchísimas gracias y esperamos seguir en contacto con todas y todos ustedes.